¿Qué harías si el destino pusiera la única esperanza para tu familia en las manos de una extraña, una mujer con un secreto capaz de cambiarlo todo? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, excepto lo que más importaba, y de cómo lo encontró en el lugar más inesperado. Damián Herrera, un titán de la tecnología, sentía el peso de su imperio como un manto helado. Desde su oficina en el corazón de la Ciudad de México, podía mover mercados, pero no podía aliviar la opresiva quietud de su mansión ni el silencio de su hijo, Leo. Cada trofeo, cada contrato millonario, era un recordatorio de su fracaso más personal. La culpa por el accidente que postró a su hijo en una silla de ruedas era un veneno que corría por sus venas, convirtiéndolo en un espectro emocional, un padre ausente en su propia casa. Un día, asfixiado por el aire viciado de una reunión interminable, un impulso inusual y poderoso lo sacudió. Era una necesidad visceral de ver a su hijo, una punzada de conciencia que rompió su coraza de apatía. El destino, en ese momento, comenzaba a tejer su red invisible. Decidió volver a casa, horas antes de lo habitual. El viaje a través de la ciudad fue un borrón, su mente fija en la imagen de Leo. Al entrar en la mansión, el silencio lo recibió como siempre, pero esta vez algo lo guió hacia la sala de fisioterapia de su hijo. Allí, la escena que encontró detuvo su mundo. Elena Morales, la nueva empleada doméstica, estaba arrodillada junto a la silla de ruedas de Leo. No estaba limpiando. Con una concentración feroz y susurrando palabras de aliento, estimulaba las piernas inmóviles del niño, con una técnica que parecía profesional. Damián permaneció oculto, con el corazón martilleándole en el pecho. Sus ojos, acostumbrados a la desesperanza, se abrieron con incredulidad. Vio entonces lo imposible. Un temblor, un leve pero innegable espasmo muscular voluntario en la pierna de Leo. Era un milagro diminuto, la primera señal de vida en 2 años. Por un instante, la esperanza luchó contra la ira. ¿Quién era esa mujer para desafiar el veredicto de los mejores especialistas del mundo? ¿Cómo se atrevía a darle una esperanza que él mismo había enterrado? Se sentía traicionado por su propio y frágil corazón, que se atrevía a latir de nuevo. Salió de las sombras, su voz cortando el aire como un cuchillo. Él le preguntó, con una frialdad que ocultaba un torbellino de emociones, ¿qué creía que estaba haciendo? Vio el miedo en los ojos de Elena, pero también vio algo más, una convicción inquebrantable que lo desarmó. Elena se levantó, su uniforme de empleada no podía ocultar la dignidad en su postura. Con voz temblorosa pero firme, ella no se disculpó. Le explicó que veía un potencial que todos los demás ignoraban, una chispa que se negaba a extinguir. Habló con la pasión de una profesional, no de una sirvienta. Damián se enfrentó a una elección imposible: confiar en los diagnósticos millonarios que habían sentenciado a su hijo o en la fe de una mujer que no conocía. Desesperado, se aferró a la única luz que había visto en años y le propuso un trato peligroso, un pacto secreto. Ella podría continuar con las terapias, a escondidas, bajo su estricta y única supervisión. Mientras tanto, él usaría todos sus recursos para investigar cada centímetro de su pasado. No sabía que al hacerlo, no solo descubriría su identidad, sino una injusticia que lo conectaba directamente con su propia tragedia. ¿Quién era realmente Elena Morales? ¿Era una sanadora milagrosa o una impostora jugando con el corazón de un padre desesperado? Lo que Damián estaba a punto de descubrir cambiaría no solo el futuro de su hijo, sino el curso de su propia vida para siempre, desatando una guerra contra un enemigo muy poderoso. Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. Así comenzaron las sesiones clandestinas, envueltas en el silencio cómplice de la mansión. Al principio, Damián observaba desde la distancia, con el escepticismo luchando contra una frágil llama de esperanza. Se sentía como un intruso en la burbuja de fe que Elena creaba alrededor de su hijo. Pero lo que veía era más que una terapia. Era un acto de amor. Elena no solo movía los músculos de Leo, le hablaba de fútbol, de los volcanes de México, de un futuro donde volvería a correr. Le cantaba en voz baja, celebrando cada minúsculo progreso con una alegría genuina que Damián no había sentido en años. Poco a poco, el padre herido fue derribando sus propios muros. Dejó las sombras y se arrodilló junto a ellos. Su primera torpe participación fue ayudar a sostener la pierna de Leo. Luego, su voz se unió a la de Elena en palabras de aliento, un sonido ronco y extraño después de tanto silencio.
Hubo días difíciles, de frustración y lágrimas silenciosas por parte del niño. En esos momentos, Damián vio la verdadera fuerza de Elena. Ella no ofrecía falsas promesas, sino una calma inquebrantable, una certeza que lo anclaba no solo a él, sino también a su hijo, recordándoles que no estaban solos. Una tarde, mientras Leo descansaba, Damián le preguntó por qué creía tanto. Ella lo miró, sus ojos reflejando una sabiduría ganada a pulso. Le dijo que los médicos ven enfermedades, pero ella veía personas, y que la voluntad de un niño por volver a jugar era más poderosa que cualquier diagnóstico. En esas conversaciones, él dejó de ver a la empleada para descubrir a la mujer. Vio su inteligencia, su humor y la profunda herida que ocultaba tras su optimismo. Un lazo invisible y poderoso se tejió entre ellos, una conexión nacida en el santuario de esa habitación, lejos del mundo real. Mientras el corazón de Damián se abría, sus investigadores trabajaban sin descanso, desenterrando el pasado de Elena. Una noche, en la soledad de su estudio, el informe final llegó a su correo. La pantalla del ordenador iluminaba su rostro, ajeno a la bomba que estaba a punto de estallar en su vida. El archivo detallaba la carrera de una fisioterapeuta brillante y prometedora, llena de elogios y testimonios de pacientes agradecidos. Luego, la narrativa se oscureció. Apareció la acusación de negligencia, las pruebas fabricadas, el juicio mediático que la destruyó y la suspensión de su licencia. Su mundo se había venido abajo. Damián sintió una oleada de furia impotente al leer la injusticia. Pero fue el último dato, el nombre del médico que había orquestado todo para encubrir un error propio, el que le robó el aliento. El nombre en la pantalla era el del doctor Julián Cortázar. Fue como un golpe directo al alma. El mismo hombre, el arrogante especialista que con una frialdad clínica le había dicho que se rindiera, que su hijo jamás volvería a caminar. El arquitecto de su desesperanza era también el verdugo de la única persona que le había devuelto la fe. Las dos tragedias de su vida, la de su hijo y la de Elena, no eran paralelas. Estaban entrelazadas por la misma mano cruel y corrupta. La revelación no solo le dio claridad, sino un nuevo y peligroso propósito. Ya no se trataba solo de la recuperación de Leo, ahora se trataba de una cuestión de justicia. La verdad era una daga de doble filo, una que podía salvarlos o destruirlos a todos. Dale like a este video si quieres que Damián haga justicia por Elena y enfrente al hombre que les ha hecho tanto daño. Mientras tanto, el doctor Cortázar, un hombre acostumbrado a controlar todas las variables, sintió una perturbación en su red de influencias. Un colega le mencionó casualmente que Damián Herrera había estado haciendo preguntas sobre un antiguo caso de negligencia. La sangre se le heló en las venas. El miedo lo convirtió en una bestia acorralada. Consiguió el número personal de Elena y la llamó, su voz una mezcla de seda y veneno. No la amenazó abiertamente, fue más sutil. Le recordó lo fácil que era destruir una vida y cómo algunas manchas nunca se borran, sin importar cuánto tiempo pase. Elena quedó paralizada por el terror. El fantasma de su pasado había vuelto para atormentarla, amenazando no solo su futuro, sino también la frágil esperanza de la familia Herrera. La llamada la dejó temblando, reviviendo la humillación y la impotencia que había sentido años atrás. Esa noche, Damián la encontró en la terraza, mirando a la nada, con el rostro pálido. Supo de inmediato que algo andaba mal. Con suavidad, la instó a confiar en él. Con la voz quebrada, ella le contó sobre la llamada del doctor Cortázar, la amenaza velada que pendía sobre sus cabezas. La confesión de Elena fue la chispa que encendió la pólvora. El miedo en los ojos de la mujer que había empezado a amar transformó su ira en una resolución de acero. Protegerla se convirtió en su prioridad absoluta. El juego había cambiado. Cortázar había cometido el error de subestimarlo. El antagonista había revelado su mano, acelerando el inevitable enfrentamiento. Ahora Damián no solo tenía la motivación, sino también la urgencia de actuar. Debía moverse rápido, antes de que Cortázar pudiera hacer más daño o silenciar a Elena para siempre. La guerra silenciosa estaba a punto de estallar. Ya tenía las pruebas de sus investigadores, un arsenal de información capaz de demoler la carrera y la reputación del aclamado neurólogo. Podía filtrar la información anónimamente, destruirlo desde las sombras, pero eso no limpiaría el nombre de Elena. Para restaurar su honor, necesitaba un acto público, una confrontación a la luz del día. Pero al hacerlo, expondría la vulnerabilidad de su hijo a un circo mediático.
El mundo entero sabría de las terapias secretas y de su desesperación. Se encontraba en una encrucijada. Tenía el poder para buscar justicia, la más dulce de las venganzas. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué sucedería si al intentar salvar a la mujer que amaba, terminaba sacrificando la paz y la privacidad de su propio hijo ante el mundo entero? De pie, en la quietud de la noche, Damián observó el rostro dormido de su hijo y luego el de Elena, quien se había quedado dormida en un sillón cercano. La decisión floreció en su pecho, clara y definitiva. El miedo al escándalo era un fantasma insignificante comparado con la sólida realidad de la injusticia. El hombre que solo movía piezas en un tablero de negocios se transformó en un guerrero. Ya no luchaba por venganza, sino para construir un futuro para ellos tres. Un futuro cimentado en la verdad y el honor. Usaría su poder no como un arma de destrucción, sino como un faro de justicia. Días después, Damián convocó a una conferencia de prensa en las oficinas centrales de su corporativo. La élite del periodismo y los negocios acudió en masa, esperando el anuncio de una nueva tecnología revolucionaria. Entre los invitados de honor, con una sonrisa arrogante, se encontraba el doctor Julián Cortázar, creyendo que sería reconocido. El salón estaba cargado de expectación. Damián subió al podio, sereno y decidido. A su lado, para sorpresa de todos, estaba Elena, no con un uniforme, sino con una elegancia sencilla y una fuerza que emanaba de su mirada. Su sola presencia era una declaración de intenciones, un desafío silencioso. Damián comenzó a hablar, su voz resonando con una autoridad inusual. Habló de la esperanza contra la estadística, de la fe contra los diagnósticos definitivos. El doctor Cortázar asentía con condescendencia, creyendo que el discurso era un preámbulo para un generoso donativo a su clínica. El ambiente cambió abruptamente. En la pantalla gigante detrás de Damián no aparecieron gráficos de crecimiento, sino documentos, correos electrónicos y testimonios en video. Con una precisión quirúrgica, Damián expuso un caso de negligencia médica de años atrás, detallando cómo un error fatal fue encubierto culpando a una joven y brillante fisioterapeuta. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un clamor ahogado. Damián entonces pronunció su nombre. Dijo: «Esa fisioterapeuta es Elena Morales, la mujer que está a mi lado». Luego, con una mirada gélida, señaló al médico en primera fila. «Y el hombre que destruyó su carrera para salvarse a sí mismo es el doctor Julián Cortázar». Las cámaras giraron violentamente. El rostro de Cortázar se descompuso, pasando de la soberbia al pánico puro en un segundo. Pero el clímax aún no había llegado. Damián le cedió el micrófono a Elena. Ella, con voz firme y clara, no relató una historia de victimismo, sino de resiliencia, de su inquebrantable fe en su profesión. Su testimonio, desprovisto de odio pero lleno de verdad, fue devastador. Finalmente, Damián asestó el golpe final. Anunció la creación de un fondo multimillonario para financiar la defensa de todas las víctimas conocidas del doctor y que toda la evidencia había sido entregada al Consejo Médico y a la Fiscalía. El caos estalló. Los periodistas se abalanzaron sobre un Cortázar que intentaba huir, acorralado por los flashes que antes anhelaba. En medio del tumulto, Damián rodeó a Elena con su brazo, protegiéndola. Su guerra pública había terminado. La justicia, por fin, había comenzado su marcha imparable. Las consecuencias fueron inmediatas y demoledoras. La carrera del doctor Cortázar se hizo cenizas. Despojado de su licencia, enfrentando una avalancha de demandas civiles y criminales, el hombre que jugaba a ser Dios se convirtió en un paria. Su nombre se volvió sinónimo de corrupción y vergüenza. Para Elena, la resolución fue como el amanecer después de una noche interminable. La Junta Médica, con las pruebas irrefutables presentadas por Damián, no solo restauró su licencia, sino que emitió una disculpa pública sin precedentes, limpiando su nombre para siempre y reconociendo su excepcional integridad profesional. Lejos del ruido mediático, en la paz de la sala de terapia, el verdadero premio les esperaba. Con el peso del mundo levantado de sus hombros, Damián miró a Elena. Le dijo que ella no solo le había devuelto la esperanza por su hijo, sino que le había enseñado a él mismo cómo volver a vivir. Allí, entre las barras de ejercicio y las pelotas de terapia que habían sido testigos de su viaje, se besaron por primera vez. Fue un beso que selló el final de la soledad y el comienzo de una vida juntos. Una promesa silenciosa de amor, respeto y gratitud infinita. Y entonces,
ocurrió el milagro final, el que realmente importaba. Mientras ellos se abrazaban, una pequeña voz los llamó. Se giraron y vieron a Leo de pie, aferrado a las barras paralelas, dar un paso. Luego otro, lento, tembloroso, pero deliberado. Las lágrimas de Damián ya no eran de dolor, sino de la más pura y abrumadora alegría. Un año después, la mansión Herrera ya no era un mausoleo de lujo silencioso. Las risas resonaban en los pasillos. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles y fotografías de una familia radiante. El sol entraba por las ventanas, iluminando un hogar lleno de vida y calidez. Desde la terraza, Damián y Elena, ahora marido y mujer, observaban el jardín. Sus manos estaban entrelazadas, sus miradas llenas de una paz profunda. Habían superado la tormenta y habían encontrado en el otro su puerto seguro, su amor definitivo. Su atención se centró en un punto en el césped. Leo, corriendo. Corría con una leve cojera, una cicatriz de su batalla ganada, persiguiendo un balón de fútbol con una sonrisa que iluminaba el mundo entero. Cayó. Se raspó la rodilla, pero se levantó riendo, incansable, libre. La escena era la encarnación de su triunfo. Damián comprendió entonces que su mayor fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el sonido de la risa de su hijo, y en la mano de la mujer que le había enseñado que la verdadera curación, la del alma, comienza con un acto de fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.